Bien, había adelantado ya que hay un importante, muy importante proceso de exploración petrolero en la cuenca de Trujillo. Les hago un resumen breve antes de darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de un consorcio internacional, ¿no? Con Anadarko, la empresa Anadarko como operadora, y la entrada de Chevron con 35% y Westlawn, empresa financiera, con 30%. Ha sido autorizado para realizar trabajos de exploración offshore en la cuenca de Trujillo en 3 bloques, el C61, C62 y C63, frente puntualmente a las costas de Lambayeque y La Libertad, aproximadamente 50 millas náuticas mar adentro. José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero American Mining, está con nosotros. Gracias por atendernos, señor González. Un placer, Diego, estar con ustedes en el programa. ¿Cuál es el potencial? Cuéntenos de lo que se puede esperar de este proyecto. Lo primero que llamó la atención es por qué Chevron estaría interesado en explorar y explotar petróleo en el Perú, que solo produce 40.000 barriles diarios. Es decir, un país como Venezuela, que llegó a producir 3.300.000 y hoy día produce 1 millón, es un destino natural para una compañía como Chevron, que es la tercera compañía petrolera más grande del mundo después de ExxonMobil y de Saudi Aramco. Y los detalles han ido percolando antes de que se oficializara la inversión, ese 35% que mencionaba. Anadarko es una división de Occidental, que es otra gran compañía petrolera. Y lo que ya tenemos entendido es que han habido 3 etapas en el proceso de exploración. La primera etapa que ya se cumplió fue una sísmica 3D de 3 dimensiones. La razón por la cual la producción de petróleo se ha incrementado progresivamente en el pasado es por el desarrollo de una sísmica 3D que permite explorar con mayor eficiencia. Y esta sísmica XD, lo otro es lo que se llama la perforación horizontal, ya no solo vertical, y se hizo una sísmica 3D en 6.000 metros cuadrados, un poquito más, es más o menos el área de Tumbes. Ya la segunda etapa, que es el análisis de esa sísmica 3D, que involucra una inversión sustancial, porque implica el uso de supercomputadoras luego de las pruebas sismológicas que se hacen con explosivos, se ha determinado que la data de la sísmica 3D determina que el potencial en 2 de los 3 bloques o en los mismos 3 es importante. Y lo que viene ahora es el proceso de perforación exploratoria a partir de marzo del próximo año en 2.000 metros cuadrados en los 3 bloques. El cálculo, lo que ha percolado, Chevron no ha hablado formalmente del potencial, se habla de las reservas, pero lo que importa aquí es la producción diaria, que los 3 bloques podrían producir entre 100.000 barriles y 400.000 barriles diarios. Ese es el potencial. Si entre los 3. Se hiciera, entre los 3 bloques. Okay. El C62, que es el que pareciera que promete más, podría producir solamente el C62 100.000 barriles diarios. En el Perú producimos 40, consumimos 250. Somos importadores netos de petróleo. Refinamos en la nueva refinería de Talara hasta 109.000 barriles diarios. Cambiaría el horizonte, el perfil de producción de petrolero peruano completamente. En el pasado llegamos a producir 210.000, 250.000 barriles. Importante decir que en el Perú se perforaron pozos petroleros en Talara al mismo tiempo que se perforaron pozos petroleros en Texas. Es decir, son cuencas maduras, muy conocidas, con alta experiencia de inversión extranjera. Estos bloques ya los había explorado Repsol, no con mucho éxito, pero la dimensión de Chevron vis-a-vis Repsol determina que la certidumbre de la existencia de ese petróleo se incremente sustancialmente. La perforación va a tomar una inversión, va a tener una inversión de 105 millones de dólares, y si se encuentra petróleo, el compromiso es invertir 1.000 millones de dólares. Entonces, si estoy entendiendo bien, corrígeme si me equivoco, o sea, por más de que Anadarko es una empresa reputada y lidera la operación de exploración, la nota saltante resulta que un gigante como Chevron tome interés. Correcto. Y participe del consorcio. Exactamente, y la pregunta es, ¿por qué Chevron está interesado en el Perú? El CEO de Chevron da una larga entrevista al New York Times hace casi 2 semanas, en donde él dice que las compañías petroleras no generan la demanda, la satisfacen, y que una de las cosas que está buscando Chevron es diversificar su riesgo geológico y geopolítico. ¿Sí? Chevron produce 3.400.000 barriles diarios.
la mitad en la pérmica en Texas, en los Estados Unidos, que es este gran bloque de producción de petróleo de esquisto, el fracking. El problema con el petróleo fracking es que se está volviendo cada vez más y más ligero. El petróleo ligero solo sirve para hacer gasolina, y las refinerías de los Estados Unidos, muy concentradas en el Golfo de América, como lo llama el presidente Trump, el Golfo de México, en Corpus Christi, están calibradas para refinar petróleos. Una vez que el petróleo ligero es con pesados. Los petróleos pesados producen una mayor cantidad de combustibles. De hecho, el combustible de aviación, que es más fino que la gasolina que usan los automóviles, es una nafta, es un querosene que sale de petróleos pesados. Y lo que está haciendo Chevron, se ha asegurado una licencia para producir en Venezuela, porque también hay indicios que la pérmica se está secando y que en 10 o 15 años probablemente la pérmica deje de producir. Hoy día los Estados Unidos producen 13 millones de barriles, consumimos 20, exportamos 2,5, importamos la diferencia para combinar petróleos no de fracking, que son no convencionales, con convencionales para refinar y generar productos. Chevron está produciendo 230.000, 300.000 barriles en Venezuela. La pregunta que se hace, ¿y qué 230.000 barriles o 100.000 en el Perú, o 200.000 o 400.000 son marginales para la producción global? Consumimos 102 millones de barriles diarios a nivel global en todo el planeta. 300.000 barriles son más o menos el 8% de la producción diaria de Chevron. Es importante para Chevron. Y esos 400.000 potenciales, digamos, que son 250.000, 100 más 400, agarremos el punto medio, son significativos para Chevron en un contexto en que hay un debate dentro de la OPEP, la Agencia Internacional de Energía, y las productoras privadas, las productoras de petróleo, en que antes de consumir menos petróleo vamos a consumir más petróleo. Consumimos 110, vamos a consumir entre 110 y 130 a nivel global de aquí al año 50. A partir del 50 la demanda de petróleo va a empezar un proceso de transformación. Hay un déficit de petróleo global de 6 millones de barriles en los próximos 20, 25 años. ¿De dónde van a salir esos 6 millones de barriles? Venezuela tiene todo el potencial para producir 6 millones de barriles diarios, geológicamente. Y Chevron tiene el capital para producir 3 de esos 6 millones. El Perú, con 250.000 hasta 400.000 barriles diarios, es un jugador que podría, esos 400.000, 250.000 barriles son significativos en términos de la oferta y demanda diaria. Ecuador produce 470, Colombia 740, México 1.700.000. Es decir, empezamos a ser un jugador, un swinging player, se dice, uno que puede determinar que los costos y los beneficios sean positivos. Ecuador 470, no sabía eso. Pero estamos en la etapa de la que se está esperando la exploración, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a si hablamos de inversión, cuánto se va a invertir en esa etapa, y de hallarse reservas que puedan justificar una operación comercial luego, cuánto podría justificar esa inversión? La etapa ya anunciado en la firma del convenio son 105 millones. Inicialmente se hablaba de 9 pozos. En la firma formal en Palacio de Gobierno se habla de que se van a hacer perforaciones exploratorias en 2.000 kilómetros cuadrados en los 3 bloques, lo cual implicaría que probablemente sean más de esos 9 pozos que se hablaron inicialmente. Y si se confirma la existencia de petróleo y la capacidad de producirlo, las reservas tienen un valor, pero hay el costo de sacar ese petróleo, el lifting cost, se dice en inglés, el costo de explotarlo va a determinar cuánto sea la inversión, pero el cálculo es que va a ser en exceso de $1.000 millones. ¿1.000 millones, exacto, para producir esos 100.000 a 400.000 barriles que podrían haber en esos 3 bloques. A eso hay que sumarle la producción peruana, los 40.000 que ya producimos, la mitad los produce en la selva, la compañía esta canadiense, se me escapa el nombre, y hay potencial de exploración en las viejas cuencas del norte más en la selva. El Perú podría llegar a producir por encima, si todos los resultados son positivos, sumando 400 más 60, podríamos llegar a producir 500.000 de barriles más o menos diarios en el Perú, si todo sale bien y las cuencas demuestran su potencial. Pero si hablamos del potencial, efectivamente, y volvemos a Chevron, en un escenario intermedio, no yéndonos a los 400.000 o más, si nos quedamos en 250.000 barriles de petróleo por día, sería 7% lo que el Perú le aportaría a la producción global actual de Chevron. Correcto, más los 40.000 que ya producimos, y lo que generamos es autosuficiencia energética en el Perú, porque estaríamos produciendo
casi lo mismo que consumimos o algo más de lo que consumimos. Los mercados internacionales van a determinar el movimiento de esos crudos, determinando precios oferta y demanda, qué sé yo, pero sí, seríamos un jugador menor, pero nos podríamos acercar al Ecuador, que es interesante. Ecuador es miembro de la OPEP, el más pequeño de todos, pero es miembro de la OPEP. Claro. Ahora, nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Pero asumo que si hay jugadores de este nivel aquí, debe haber una razonable probabilidad de éxito ahí. Si tuviera que decir Correcto. hoy, ¿cuán alta es la probabilidad de que existan los yacimientos? El petróleo convencional, que es el del Zócalo peruano, tiene un alto riesgo de exploración. Sí, pero eso se minimiza con la sísmica 3D. La sísmica 3D, de nuevo, es un mapa tridimensional de los yacimientos de petróleo. Al haber hecho una sísmica 3D tan exhaustiva, los indicios son muy claros de que sí hay una existencia de crudo y que la geofísica de los pozos los hace explotables. Y Chevron no ha hablado de números de nuevo, pero han hablado de un mínimo de 100.000 barriles. 100.000 barriles ya justifican esa inversión potencial de los 1.000 millones. En la medida que suba la producción y sea rentable, y la infraestructura existe. En el Perú hay que reconstituir la infraestructura para la explotación petrolera, pero con un respaldo como el de Chevron, esa inversión está asegurada. Chevron reparte entre dividendos y recompras de acciones, distribuye entre 20 y 25 mil millones de dólares al año entre sus accionistas, porque no tiene otros objetivos para ese capital. Y el Perú se convierte en un destino. Ahora, lo bueno es que aquí viene Anadarko Occidental, Chevron, y el socio financiero, que es Westland, sí, que es el que aporta el capital. Entonces, la combinación de estas tres partes indica que los niveles de certeza mínimos están allí. Veremos qué dice la perforación exploratoria, que debería darse entre marzo y octubre, septiembre del próximo año. Esos resultados van a ser claves para que la explotación empiece en el año siguiente. ¿Qué sabemos de cómo funcionan los contratos en términos de que la Presidenta de la República ha dicho que esto significaría un cambio en la seguridad energética del Perú, la necesidad de importar menos, eso lo sabemos? Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿qué recibe el Perú? ¿Se sabe de cuánto es la regalía? Regalías es lo que recibimos, ¿no? Recibimos regalías, se recibe canon. El petróleo en el Perú trabaja en función casi distinto a la minería, pero los regímenes son similares. Impuestos que pagan las compañías. Habría que ver cuáles son los acuerdos específicos en los compromisos de venta de crudo. Recordemos que nuestra capacidad de refinación es limitada. La nueva refinería de Talara, que es la que más refina, está diseñada para 90, pero ha llegado a refinar 109. A eso se suman otros complejos refineros, pero tendríamos que seguir exportando crudos e importando producto terminado, porque independientemente de que lleguemos a esos 250 que consumimos, que se van a ir incrementando en el tiempo, en la medida que la minería se expande, que las zonas urbanas se expanden, que la clase media se expande, que el parque automotor sigue expandiéndose hasta que se electrifique en el futuro, vamos a seguir manejando una producción de crudo, exportación de crudo, producción de productos finales, importación de productos finales. Petroperú exporta producto final dependiendo de las cotizaciones y de cómo se juega entre el beneficio de exportarlo y el costo de importarlo. O sea, el petróleo tiene impuestos específicos al igual que la minería. Correcto. Hay un régimen general y hay acuerdos específicos de acuerdo a los contratos que se firman con cada productora. Petroperú tiene un privilegio para comprar crudos para la utilización de sus refinerías, pero eso está determinado por dinámicas de mercado. Entonces, si es que es exitosa la operación de exploración, sería lo que se conoce como un win-win, ¿no? Ingresos tributarios y regalías para el Estado peruano, aparte de la seguridad de no tener que importar. Correcto. Además, los costos de refinar domésticamente reducen los fletes, ¿sí? Cuando se compra petróleo hay que sumarle los costos del flete, seguro, transporte. Es decir, al producirlo y refinarlo nosotros mismos, los márgenes tienden a ser menores, asumimos menos costos. No, pero esa eficiencia va a estar limitada a la capacidad de refinación. Vamos a tener que seguir importando el producto final a medida que no podemos refinar toda la producción que tenemos. Bien. Muchísimas gracias, muy claro, lo apreciamos. Bien. Encantado, un placer, a la orden siempre. Esta es una buena noticia, la verdad. No es un tema neutral para mí.
en el sentido de que yo hace años estoy luchando para que el Perú reciba más inversión, no solamente de los Estados Unidos, sino de Occidente, de actores occidentales. Tenemos que buscar la manera de mitigar el riesgo de control de mayores activos estratégicos en nuestro país de la República Popular China. Eso es un hecho. Nunca lo he ocultado y en esa línea me sigo moviendo. Esto, yo tengo un feeling de que va a resultar. Nadie tiene una bola mágica. Tengo un feeling de que va a resultar. De resultar, esto va a atraer más inversión. Son actores bien importantes los que están invirtiendo en un proyecto que hasta ahora, y yo no sé si eso de repente responde a una estrategia comercial de las empresas, del consorcio, etcétera, no ha tenido tanta prensa. No ha tenido tanta, que digamos, prensa. Ojalá resulte. No nos vamos a adelantar, ni vamos a poner la carroza delante del caballo. Que se explore. Y la fase de exploración la está liderando la empresa Anadarko.